Es común encontrar en los evangelios que Jesús pensaba y hacía actos de compasión. Y la compasión es una de las características de Jesús. Y la compasión ha de ser una de las características del cristiano que sigue a Jesucristo, del cristiano que lo es en verdad, porque una cosa es decirse cristiano y tener actos cristianos, que del diente al labio, aunque la distancia sea pequeñita, hay distancia. Y por eso el Evangelio de hoy nos ha de llevar a propósitos concretos de ser compasivos. ¿Y qué es la compasión? Podemos preguntarnos, ¿qué significa la compasión? Primera cosa, sentir la pena, llenarse de ternura e identificarse con aquella persona que sufre. Y si nosotros vemos eso, vemos que la compasión no es teórica, sino que la compasión lleva a los actos concretos de misericordia y de amor como Jesús. El padre Hermógenes López Coarchita, uno de nuestros mártires de la iglesia en Guatemala, párroco de San José Pinula, asesinado el 30 de junio de 1978, ya en la salida de Eugenio Schell Láhuerus, decía una cosa en la sencillez: hay que sentir lo que se siente. Nosotros con la barriga llena y a veces de más, no sabemos lo que es el hambre. Hay quienes por dieta, ojalá que sea para salud y no para dar culto al cuerpo, aguantan hambre a veces. Pero el sentir el hambre porque no hay pisto para comida, eso es otra cosa. Y cuando uno ve la palabra de Dios de este día, pues la primera carta de San Juan nos habla de que Dios nos ha amado y Dios se ha compadecido de nosotros y ha tomado la iniciativa, ha venido a nosotros. El cristiano no es aquel que simplemente ve el sufrimiento de la gente y dice: ah, vaya, pobrecitos. Esa no es compasión. Repito, la compasión es sentir la pena, llenarse de ternura
identificarse con el que está sufriendo. Y cuando hablamos de identificarnos, entonces somos concretos y ayudamos. Ayudamos con lo que tenemos. Mire, padre, yo estoy para que me ayuden a mí. La viuda pobre no tenía y sin embargo dio. Los chuchos, los tacaños, los miserables no se salvan. ¿Y cuántos de nosotros hemos de convertirnos y de ser concretos en ayudar al hermano? Porque miren, a veces se hacen obras, pero no con nuestro pisto. Y saludar con sombrero ajeno es fácil. Y a veces somos tacaños o tenemos la tentación de la tacañería. Cada uno de nosotros sabe cómo está. Que tengamos la tentación, la podemos tener, pero que seamos tacaños es otra cosa. Porque el cristiano con la fuerza del amor vence toda tentación de tacañería y tiene también un corazón libre para ser generoso. Y eso es lo que nos presenta el Evangelio. Nos dice el Evangelio que Jesús, al desembarcar de la lancha, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos. La primera obra de misericordia que hace es enseñar al que no sabe, que es una de las obras misericordias concretas. Y cuando se enseña a alguien, no ha de hacerse con actitud orgullosa. Aquí el que sabe soy yo. Entonces yo les estoy enseñando. Dios conoce tu corazón, no tengas pena. Se dio cuenta que la gente no había comido. ¿Y qué hizo, chico? ¿Qué hizo el Señor al darse cuenta que la gente no había comido? Se puso a cocinar. Simplemente indica. Y la respuesta de Jesús es: denles ustedes de comer. No dijo el Señor: miren ustedes cómo hacen. Denles ustedes de comer. Y en medio de todo había algo para comer. Había algo. 5 panes y 2 pescados. ¿Y qué es eso para comer? ¿Para una persona o 2 personas? Sí, lo es. Y yo conozco gente que se vuela 2 marimbas y 2 tiras de panes. ¿Y qué es eso? Dice nada más 5 panes y 2 pescados. Y pasa el milagro. Se sientan en la grama
Y Jesús dice que lo empiecen a repartir. Y comieron todos. Y hay una palabra importante en el Evangelio. Otras traducciones dice, comieron hasta hartarse, comieron hasta saciarse. Y cuando uno come hasta saciarse, queda a media plancha y queda un poquito con hambre. Erutadera le da a uno cuando uno está bien lleno. Entonces dice que comieron hasta saciarse. ¿Qué enseñanza nos da esto? Que hemos de compartir desde nuestra pequeñez y desde nuestra escasez. Ir a meterse a la casa de otro y sacar comida, eso es fácil. Pero yo, en concreto, ¿qué estoy dando? Es ahí donde la palabra de Dios quiere llevarnos a la reflexión para ser prácticos. Porque la fe se muestra con las obras. Y si la fe no llega hasta el bolsillo, no hablen de fe. Porque la fe debe llegar también al bolsillo y dar. Ya lo dije una vez, pero ahí les va. ¿Conocen a la niña Marcelina? Hoy no vino a la misa. A mí me da pena, ¿verdad? Pero la niña Marcelina trae cositas a la parroquia. Cositas pocas que le pueden servir a ella. La vez pasada me dio unos billetillos, yo no se los quería recibir. Esto es para usted, me dijo. Y soy yo el que tendría que darle a la niña Marcelina. ¿Y cuánta razón tiene Jesús cuando dice que de los pobres es el reino de los cielos? No es de los tacaños, no es de los ricos. Hay que hacerse pobre y ser solidario y sentir el dolor y el sufrimiento del pobre. Tal como Jesús. No fue una compasión teórica, porque lo teórico no sirve. Lo teórico hay que llevarlo al acto. Y entonces, cuando se lleva al acto, uno es coherente, actúa según los principios de la fe. En el último día, ¿cómo nos va a juzgar el Señor? Con la tabla del amor. Ahí vamos a ser medidos. Y cuando hemos pecado de omisión y no hemos hecho lo que teníamos que hacer, nos falta peso. No damos la talla y no estamos listos. Pero en un país como Guatemala, víctima de la corrupción y de la injusticia estructural por estos gobiernos sinvergüenzas que hemos tenido en nuestro pasado reciente, también la compasión ha de hacerse justicia. La compasión ha de hacerse solidaridad. La compasión tendría que hacerse vida digna para el pueblo. Eso. Porque la caridad
está después de la justicia. Cuando no somos justos y queremos tapar el sol de nuestras injusticias con pequeñas obras de caridad que dejan de ser obras de caridad porque le hacemos tanta propaganda, eso ya no sirve. Y no se trata de asistencialismo. Claro que a veces hay que asistir una urgencia. Se trata de que todos vayamos construyendo una Guatemala más justa, una Guatemala más digna del guatemalteco. Y es vergüenza que tengamos los primeros lugares en desnutrición, que tengamos los primeros lugares en riqueza mal distribuida, presumir de la naturaleza hermosa que Guatemala tiene, cuando la voracidad de los pudientes están acabando con nuestros bosques. Cuando la voracidad de los creyentes en complicidad con los corruptos de los gobiernos autorizan minerías que dañan la salud del pueblo. ¿Cómo estamos? Yo creo que la palabra de Dios ha de llegar hasta acá. Jesús fue compasivo. Nosotros, que nos decimos cristianos, ¿cómo estamos? Y el Evangelio, cuando pone el dedo en la llaga, y es donde más nos duele, alegrémonos. Porque si nos duele, es que tenemos sensibilidad. Y si nos duele, es una llamada a la conversión. Imagínense, el Evangelio nos dice que ¿cuántos fueron los que comieron? 5,000. Ahí comieron más. Solo habla de hombres. Imagínense ustedes el mujeral que ha de haber habido ahí. Imagínense ustedes los niños, todos los hichocos. Yo le calculo que ahí comieron más de 15,000. Y todos comieron hasta saciarse. ¿Qué significa? Que la necesidad básica la pudieron satisfacer todos. Que Dios nos ayude a ser concretos en nuestra caridad. Si la caridad no mueve a la compasión eficaz y efectiva, no es caridad.